Esta es la profecía del pez y el estatero. Jesús estaba con Pedro y entonces le hablaron a Pedro de si Jesús no pagaba los impuestos, y entonces Jesús mandó a Pedro a pescar, y el primer pez que sacara, entonces dentro encontraría un estatero, y así lo hizo Pedro. Y cuando pescó, el pescado tenía un estatero dentro. Un estatero equivale a 4 dracmas. A 4 dracmas que están simbolizando los 4000 años. Los 4000 años. Entonces, tomaron la moneda y pagaron los impuestos. Jesús pagó por nuestros pecados. Eso es lo que está simbolizando, que cuando se cumplió el año 4000, desde la entrada del pecado, Jesús pagó por nuestros pecados. Y las 4 dracmas que pagaron fue el impuesto por 2 personas, Jesús y Pedro, simbolizando los 2000 años, desde el año 4000 desde el año 31 hasta el año 2031. Jesús y Pedro, saben que el nombre de Pedro significa piedra, y la piedra simboliza a Jesús en su segunda venida, que será en el año 2031. Estas son algunas profecías de Cristo y de las cosas que sucedieron alrededor de la vida de Jesús, que profetizan los 6000 años, los 120 jubileos, y profetizan su segunda venida para el año 2031. Veremos algunas profecías de la vida de Cristo, y también daremos conclusión al video pasado, que no fue posible concluirlo. También concluiremos ese video de la profecía de la hora, día, mes y año. Bien, veremos otra profecía. Veamos aquí la parábola, profecía del crecimiento de la semilla, Mateo 4, 26 al 29. Jesús dijo que el reino de los cielos era como el proceso de las plantas, de la semilla. Primero brota, luego crece, luego es hierba, sale la espiga, luego grano lleno y luego fruto maduro. Así que vemos que los procesos que Jesús mencionó del crecimiento de la semilla son seis. Y luego dice allí en el versículo 29, la siega ha llegado. La siega ha llegado. Entonces sabemos que la fiesta de tabernáculos o cabañas es allí la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha también. Y por eso Jesús viene en esa fiesta. Y en esta profecía vemos allí que nos dice que la siega final, la segunda venida de Cristo, la cosecha final, será en el año 6000. Allí el proceso de la semilla presenta 6 etapas. La siega ha llegado. Vayamos ahora a la profecía de la hora, día, mes y año, basada en Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15. Ya dijimos que el año, ya vamos a cubrir solo lo que no cubrimos en el video pasado. El año tiene 12 meses, 360 días, 8640 horas, 518.400 minutos y 31.104.000 segundos. Entonces, esto es del calendario gregoriano, pero no los 360 días. Decimos que un año tiene 360 días porque estamos tomando el año bíblico. Cuando la Biblia habla de año, cuando la Biblia registra año, se está refiriendo a años de 360 días. Entonces, estamos basados en el calendario gregoriano, pero estamos tomando el año bíblico, y así es que nos dan
estos resultados que estamos tomando, y ustedes vieron ya que es sorprendente cómo Dios inspiró los que crearon el calendario gregoriano para que estos números señalaran exactamente al tiempo de la crucifixión de Cristo. Dios no inspiró solo la Biblia, Dios sigue inspirando todo el tiempo, en todas las épocas, porque Dios está al control. La voluntad de Dios se hace en este mundo, aunque los hombres no se den cuenta de ello. Bien, las 8.640 horas, sumamos entonces 8 más 6, nos da 14 días de la crucifixión, el 14. Y el 40 simboliza los 4.000 años. Ya ustedes han visto que hay un grupo de profecías que presenta el 40 simbolizando los 4.000 años, y aquí el calendario también presenta lo mismo. Los 518.400 minutos, allí sumamos entonces el 5 más 1 más 8 nos da otra vez 14 días de la muerte de Cristo, 14 del mes de Aviv, y el 400 entonces nos simboliza los 4.000 años. Por eso Esaú venía con 400 hombres, y así un grupo de profecías que presentan el 400. Y la más impresionante es la última parte, porque presenta exactamente el año en que Jesús murió, el año 31. El año tiene 31.104.000 segundos. Fíjense bien qué sorprendente. Si alguno de ustedes todavía dudaba un poco de estas profecías, esto debe darle la seguridad de que Dios es que está inspirando estos mensajes. Dios me eligió para presentar esta profecía. No fue que yo decidí hacerlo por mi propia cuenta. Dios me eligió para eso, y Él me ha enseñado, y Él me está enseñando esta profecía. Fíjense bien, los 31 millones de segundos simbolizan el año 31 de la muerte y resurrección de Jesús, año 31 de nuestro calendario, calendario gregoriano. Y el 1 ahí de 104 simboliza el mes primero del calendario judío, que es el mes de Aviv, el mes primero. Entonces el 1 y el 4 simbolizan el día 14, otra vez, día de la muerte de Jesús, día de la Pascua, 14 del mes de Aviv. Y entonces al final tenemos ahí el 4.000 completo. El 4, fíjense que en las otras se simboliza primero con el 40, después con el 400, y ahora se completa el número, el 4.000. El 4.000 es como la profecía de los 140 y 4.000, que está simbolizando el día 14 y también el 4.000. Aquí se repite otra vez en esta profecía. Desde el pecado de Adán y Eva hasta la muerte de Cristo pasaron 4.000 años exactamente. Ahí tenemos, hermanos, cuán sorprendente esta profecía de Apocalipsis 9:15 señala el año, el día, el mes y el año a partir de la caída de Adán y Eva hasta la crucifixión de Jesús. Allí es una prueba más de que el centro de la Biblia es Jesucristo, porque sin la muerte de Jesucristo nuestra salvación no sería posible. Y el centro de las profecías es Cristo. El centro de las profecías es Jesucristo. Sigamos ahora con otras profecías que nos señalan a el tiempo que Dios le dio al mundo. Profecía del anuncio del ángel a la Virgen María, o lo que se conoce como la Anunciación, Lucas 1:26 al 38. Dice que allí al sexto mes, en versículo 26, y luego es el sexto mes, presenta el 6 dos veces, simbolizando allí sumado da 12, que simbolizan los 120 jubileos, pero aquí aquí se presenta especialmente el 6 como simbolizando los 6.000 años. Lo que sucedió fue que Elizabeth o Isabel ella era estéril, y entonces
Dios le concedió tener un hijo que fue a Juan el Bautista. Y al 6º mes, entonces, de ella quedar embarazada, entonces fue que se le anunció a María que ella también quedaría embarazada. Y así que ahí pasaron 6 meses. Al 6º mes del embarazo de Elizabeth, la Virgen recibe a Jesús en su vientre y reinará para siempre, dice el versículo 23. Así que está simbolizando que Jesucristo vendría en la nube de los cielos en el año 6000 y que reinaría para siempre. El 6º mes, 6000 años. La Virgen simboliza la iglesia y la concepción, la segunda venida de Cristo. Así que tenemos esa profecía del anuncio del ángel a la Virgen María. También tenemos la profecía del tiempo de Jesús en la cruz. En Marcos versículo 15 está esta profecía. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Marcos 15, 25. La hora tercera es las 9 de la mañana. Partiendo desde las 6, sería la hora primera a las 6. Sumamos 3 horas y entonces tenemos las 9 de la mañana. ¿Y por qué las 9 de la mañana? Porque en los sacrificios diarios que se hacía de 2 corderos en el santuario de Israel, se hacía un sacrificio a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Por eso Jesús estuvo en la cruz desde las 9 de la mañana hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde, hora del sacrificio del cordero vespertino, sacrificio vespertino de la tarde. Entonces, sumando desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el tiempo que Jesús duró en la cruz fue 6 horas. 6 horas, sorprendentemente. Aquí tenemos que Jesús duró en la cruz, simbolizando los 6000 años. 6 horas para completar la expiación. La expiación que Jesús completó al morir en la cruz tardó allí 6 horas. Está simbolizando la expiación en sentido general, ¿verdad? Jesús completó una parte de la expiación allí en la cruz. Cada etapa es completa en sí misma, pero está simbolizando la expiación desde que Adán y Eva pecaron. Recuerden que Dios sacrificó un cordero allí, simbolizando el sacrificio de Cristo. Por eso la Biblia habla del cordero que fue inmolado desde el principio, desde la creación del mundo, porque la expiación de Jesús allí, que se tomó 6 horas, realmente equivale a todo lo necesario durante 6000 años para expiar el pecado de la raza humana. Y tenemos allí que dice el versículo 33, nos dice que a la hora sexta, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra. Desde la hora sexta hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad. Recuerden que les dije en el video pasado que a los católicos se les está anunciando que vendrán 3 días de oscuridad. 3 días de oscuridad. Y yo sospecho que se le está hablando en forma simbólica. Simbolizando 3 años. Los 3 años desde el año 2028 hasta el 2031. 3 años y medio de oscuridad espiritual, del reinado de terror del anticristo, 2028 a 2031. Sospecho que se refiere a eso cuando se les habla a los católicos de que vienen 3 días de oscuridad. Una de las cosas en las que me baso son estas 3 horas de oscuridad que pasaron cuando Jesús estuvo allí en la cruz muriendo por nosotros, pagando la deuda de nuestro pecado. Y seguimos con la siguiente profecía. Nos quedamos allí en la cruz. Nos quedamos en la cruz.
La profecía de los 4 soldados y el anuncio de Pilato. Juan 19. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Allí tenemos que había 4 soldados allí. Tomaron cada uno una parte de los vestidos de Jesús, y esos 4 soldados están simbolizando el año 4000 que se cumplió cuando Jesús estaba allí muriendo en la cruz, en el año 31. Y luego a la hora sexta, bueno, esto sucedió antes, pero están allí los 2 números, por eso lo puse después. A la hora sexta, Pilato dice a los judíos: he aquí vuestro rey, simbolizando el año 6000. Entonces se simboliza con los 4 soldados los 4000 años, y luego con el anuncio de Pilato a la hora sexta se anuncia los 6000 años. Y el anuncio de Pilato: he aquí vuestro rey, está simbolizando que el que viene en las nubes de los cielos, Jesucristo, es nuestro rey. Por eso en Apocalipsis capítulo 19 se presenta como el rey de reyes, el rey de reyes. Así viene Jesucristo como nuestro rey, también en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se presenta allí como el rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, montado en un asno, como entraban los reyes a las ciudades. Entonces pasamos de la crucifixión y vamos a ver entonces algunas profecías de la resurrección después que Jesucristo fue puesto en la tumba y resucitó. La primera que llegó al sepulcro, siendo aún oscuro, fue María Magdalena. Recuerdan que ya les he dicho que la letra M en números romanos es el número 1000. La letra M en números romanos equivale a 1000. Por eso la primera que llegó al sepulcro fue María Magdalena. Estoy presentando profecías de las cosas que Jesús dijo, las cosas que Jesús hizo y cosas que sucedieron alrededor de la vida y muerte y resurrección de Jesús. Dios, el Espíritu Santo, estaba inspirando, estaba dirigiendo las cosas para hacer estas profecías que estaban escondidas hasta este tiempo, para nosotros que hemos alcanzado los años finales de este mundo. Entonces, María Magdalena, su nombre y apellido comienzan con la letra M porque están simbolizando que desde ese momento de la resurrección de Cristo pasarían 2000 años hasta la segunda venida, que como lo simboliza Daniel con una piedra. Por eso allí dice el versículo 1 de Juan 20: y vio la piedra. Al final de los 2000 años, en el año 2031, nosotros veremos la piedra, es decir, veremos a Cristo en las nubes de los cielos, como dice Daniel 2, 44, 45, que una piedra fue cortada de la montaña y entonces hirió a la estatua en los pies y la desmenuzó. Jesús viene y vencerá todos los reinos del mundo. Primera Pedro 2, 4 al 8 también se presenta Jesucristo como esa roca que hace caer, refiriéndose claramente a la profecía de Daniel capítulo 2, cuando esa roca o esa piedra que fue cortada no con mano hizo caer a la estatua. Entonces, después que María va al sepulcro allí y no encuentra a su maestro al principio, después se le da el anuncio a los discípulos, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, nos dice allí, y corrían los dos juntos. Eso está ahí mismo en Juan, el capítulo 20.
corrían los dos juntos. Aquí vemos una carrera de Pedro y el otro discípulo, es decir, de Juan. Corrían los dos juntos. Está simbolizando los 2000 años. Ahí van los dos juntos. Está simbolizando los 2000 años. Y Juan llegó primero, pero realmente él no llegó a donde debía llegar porque no entró. Luego llegó Pedro y entró. Llegó Pedro y entró. ¿Por qué Pedro llegó? Realmente Pedro llegó primero a donde debía llegar, que era adentro, porque después que Pedro entra, entonces entra Juan. ¿Por qué Pedro llega adentro, llega primero? Porque Pedro es la piedra. Pedro, su nombre simboliza o significa piedra. Por eso Jesús fue que le puso este apodo de piedra. Su nombre es Simón. Porque allí hay varias profecías que simbolizan la segunda venida de Cristo. Además de que la iglesia fue fundada sobre Pedro, porque Jesús allí en Juan 21 le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Jesús nombró a Pedro como el primer obispo, el primer líder, el líder principal de su iglesia. Así dice el apóstol Pablo. La iglesia fue fundada sobre los apóstoles, siendo Pedro el primero, el líder de todos, pero la piedra principal es Jesucristo. La iglesia fue fundada en primer lugar sobre Cristo, pero también sobre Pedro y los demás apóstoles. Y luego escribe el mismo Pedro, luego escribe cuando escribe su carta en 1 Pedro 2, 4 al 8. Si ustedes leen allí, sorprendentemente, vamos a ver una hermosa profecía de las veces que menciona la palabra piedra y roca. Versículo 4, piedra. Versículo 5, piedras. Versículo 6, piedra. El 7, piedra. El 8, piedra. Y el versículo 8 otra vez, roca. Refiriéndose claramente que al sexto milenio, desde la entrada del pecado, viene la roca de Daniel 2, que desmenuza los reinos de la tierra. Allí se menciona 6 veces la palabra piedra y termina allí con la palabra piedra o roca, termina allí con la roca que hace caer. Roca que hace caer, dice el versículo 8. Una piedra hirió a la imagen en sus pies, Daniel 2:34. Realmente es sorprendente esta profecía, que Pedro, cuyo nombre significa piedra, está presentando a Jesús como la piedra principal, la piedra angular, esa roca de Daniel 2 que cae del monte, que es cortada del monte y vence a los reinos de la tierra. Bien, entonces también allí en ese tiempo, ese día de la resurrección, el domingo, habían 2 de ellos, es decir, 2 discípulos. Este está en Lucas 24, 13. 2 discípulos que iban camino a Emaús, están simbolizando los 2000 años. Año 31, año de la resurrección, hasta el 2031, año de la segunda venida de Cristo. 2 discípulos, dice que ellos llegaron, ¿verdad? Cuando llegaron a Emaús, y Jesús estaba sentado con ellos a la mesa, se refiere, está profetizando esa cena que menciona Apocalipsis 19, 7 al 9, la cena de las bodas del Cordero que tendremos allá en la Nueva Jerusalén. Y le reconocieron, nosotros les reconoceremos cuando estemos allá con Jesucristo en el cielo. Eso está en los versículos 28 al el 30 y el 31. Vemos esa profecía del camino a Emaús. Y aquí completaremos la misma profecía, los 60 siglos, 6000 años y 120 jubileos simbolizados en el camino a Emaús. Dice, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lucas 24:13. Noten bien qué impresionante esto. Allí dice que Emaús estaba a 60 estadios.
de Jerusalén. 60 estadios. Fíjense bien, caminando desde Emaús hasta Jerusalén, habían 60 estadios, y eso fue lo que ellos caminaron en ese viaje que hicieron, simbolizando el viaje de la raza humana desde la caída en pecado de nuestros primeros padres hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial, es decir, la Nueva Jerusalén que menciona Apocalipsis. Apocalipsis 21 habla de la Nueva Jerusalén. Y entonces ese viaje de la raza humana tomará 60 siglos. Eso es lo que simbolizan los 60 estadios. 60 siglos. Un siglo son 100 años. 60 siglos sumando allí nos da exactamente 6,000 años. 60 siglos. Ese viaje de Emaús a Jerusalén simbolizan esos 60 siglos, porque habían 60 estadios. Y dice allí, en la misma hora volvieron a Jerusalén. No solamente fueron 60 estadios que ellos recorrieron, dice el versículo 33 que en esa misma hora, y ustedes saben que una hora tiene 60 minutos, aquí mencionando la palabra hora, está repitiendo otra vez el símbolo, 60 minutos, una hora, simbolizando los 60 siglos. Y cuando dice que volvieron a Jerusalén, nos está diciendo que recorrieron los 60 estadios 2 veces. 60 más 60 nos da 120, simbolizando los 120 jubileos. Por eso Dios le anunció a Noé que él no contenderá para siempre con el hombre, sino que los días del hombre serán 120 años. No se estaba refiriendo a años de 360 días. Dios se estaba refiriendo allí a años de jubileo. 120 periodos de un jubileo a otro equivale a exactamente a 6,000 años. A 6,000 años que se cumplirán muy pronto. Solamente faltan 7 años y 10 meses. 7 años y 10 meses es lo que falta para el final de este mundo, para que Cristo venga, que esa roca, esa piedra cortada no con mano de un monte venga y tumbe a todos los reinos de este mundo y destruya el reino del mal, y entonces establezca ese reino que durará para siempre, dicen las escrituras. Podemos regocijarnos en esta esperanza. Y vamos a concluir con esta profecía maravillosa de la pesca milagrosa. La pesca milagrosa ya la he referido en el pasado, pero hay una parte que no se la había presentado porque no la sabía. Dice allí que Jesús, dice la historia en Lucas 5, 1 al 11, la historia dice que Jesús vio que habían 2 barcas y había mucha gente allí, y él entró a una de ellas. En la barca estaban los pescadores, y los pescadores eran nada más y nada menos que los hijos de Zebedeo, es decir, Jacobo y Juan, y Simón. Y entonces Jesús le dijo, aléjate un poco más, vamos mar adentro para pescar. Y Pedro le dice, pero no hemos pescado nada, pasamos toda la noche pescando. Pero en tu nombre echaré la red, le dice allí Simón Pedro, le dice a Jesucristo. Y entonces cuando tiran la red, sacan tantos peces, eran tantos peces que la red se rompía y que no podían subirla. Entonces había otra barca y ellos le hicieron seña a los otros pescadores y llegó la segunda barca. Y entonces entre los 2 barcas pudieron sacar la red, simbolizando que la pesca no se hará sino hasta que se cumplan los 2,000 años. Es un símbolo muy claro, muy bonito. Hasta que cuando se cumplan los 2,000 años es que la pesca se completará
no vendrá antes. Cristo no vendrá antes de eso, sino cuando se cumplan los 2000 años, que es en el 2031, simbolizado aquí también. ¿Cómo está simbolizado? Bueno, el 2 del año allí, lo ven en azul allí, el año 2031, el 2, donde habla de las dos barcas, versículo 2. El 3, allí está en los nombres de los 3 apóstoles que habían allí: Jacobo, Juan y Simón. Jacobo, Juan y Simón. Y el 1 está en Jesús. ¿Ven? El 2, el 3 y el 1 claramente señalando exactamente el año de la segunda venida de Cristo, que será en el año 2031. Año de la gran pesca, la segunda venida de Cristo. Dice allí que ellos encerraron gran cantidad de peces, versículo 6, señalando que los salvados serán una gran multitud, como señala Apocalipsis capítulo 7. Y Jesús allí fue que le dijo a Pedro: serás pescador de hombres. Pedro se postró delante de Jesús, sorprendido por este gran milagro, y Jesús le dijo que tú serás de ahora en adelante pescador de hombres. Versículo 10. Está diciendo claramente allí que esos peces allí están simbolizando a los hombres. Jesús está diciendo claramente allí que esta es una profecía. Esta es una profecía sobre su segunda venida. Así que, hermanos, regocijémonos que ese año se acerca. Regocijémonos que estas profecías son verdaderas y sorprendentes. Apreciémoslas, estudiémoslas y regocijémonos en esta gloriosa esperanza. Que Dios te bendiga.